Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de cómo necesitamos cambiar la mentalidad operativa de España y la mentalidad de ejecución de sus Fuerzas Armadas. Desgraciadamente, España se ha quedado militarmente en la doctrina y el pensamiento anclada en el pasado. Quizá una de las mayores pruebas de esto es la propia Armada. La Armada ni siquiera tiene doctrina. La Armada utiliza doctrina de la US Navy, ni siquiera ha sido capaz de desarrollar su propia doctrina. Lo único que tiene España, que tampoco es una doctrina como tal, es esa chorrada del eje Canarias-Estrecho-Baleares, una chorrada que no sirve para nada y que demuestra que nuestros oficiales son inútiles, incompetentes y fracasados, porque eso simplemente consiste en plantar la defensa en la puerta de tu casa. Cualquiera que tenga el más mínimo conocimiento militar sabe que una actuación militar defensiva jamás en la historia de la humanidad jamás ha dado la victoria. Nunca, ni una sola vez, nunca. Si tuviésemos un Estado Mayor serio y no tuviésemos unos oficiales generales trasnochados y fracasados, tendríamos una estrategia de defensa que iría mucho más allá de ello. Si miramos las Fuerzas Armadas españolas y hacemos, digamos, un resumen muy global de los últimos 40-50 años, la palabra es reducción. El Ejército del Aire ha perdido más de la mitad de sus alas de caza y ataque. La Armada se ha visto reducida en más de un 50% sus buques de guerra. Y el Ejército de Tierra ha pasado de tener más de 30.000 efectivos a tener solamente 80.000 efectivos. Los recortes que se han producido en defensa han sido salvajes. Y eso ha dado el hecho de perder toda una serie de capacidades increíbles, como por ejemplo los portaaviones de la Armada, los aviones de inteligencia en el Ejército del Aire, que hoy no tenemos absolutamente nada, y en el Ejército de Tierra la pérdida de capacidad de potencia de fuego y de maniobrabilidad. Esta es una realidad que está encima de la mesa y que es innegable, y es algo a lo que necesitamos plantar cara. Pero no solamente se han producido unos recortes salvajes, de hecho es el único sitio donde se ha recortado en España, mientras que gastamos dinero en idioteces como la educación y la sanidad, no solamente se ha recortado en las Fuerzas Armadas, sino que además hemos visto cómo nuestros oficiales no han sido capaces de generar ninguna doctrina de combate. Y van dando volantazos sin saber muy bien qué es lo que quieren. El tema de la Armada quizás sea el más sangrante, porque hemos pasado en los últimos 15 años de tener casi 20 escoltas a tener apenas 10 escoltas. La reducción ha sido prácticamente de un 50%. Aparte, hemos pasado de tener un portaaviones y un portahelicópteros a quedarnos solamente con un portahelicópteros. El tema de los submarinos, pues ya sabéis cómo va, de 8 a 1. No está mal, de 8 a 1. En este aspecto, España no es que necesite adquirir más sistemas, porque esto también es un poco pueril. Cualquiera que tenga de frente sabe que cuanto más mejor. No es que necesitemos adquirir más sistemas, es que necesitamos tener una doctrina militar. Cuando yo empecé este canal y estábamos aquí, pues creo que eran 1000 o 2000 personas, yo saqué una cosa que se llamaba el 3DAP. 3 por las zonas de operaciones y DAP las iniciales de defensa, aniquilación y proyección. No voy a volver a repetirlo porque simplemente quien quiera y tenga interés, pues con que ver el vídeo es más que suficiente. Pero lo que sí necesitamos, señores, es una doctrina real que nos indique qué vamos a hacer. Porque, por ejemplo, la Armada ha renunciado a tener capacidad de proyección. Una Armada sin proyección, es decir, una Armada sin portaaviones, no es una Armada, ya lo he explicado. Solo tienes buques de guerra dando vueltecita hasta que te los hundan. Pero una Armada sin portaaviones no es una Armada. Ya está, se acabó. Es igual que un equipo de fútbol que juega en tercera división. Si tú eres un equipo de fútbol y no luchas por ganar la Liga y la Copa de Europa, no eres un equipo de fútbol. Eres complemento de los grandes. Y ahora mismo la Armada está al límite de ser complemento. De hecho, la Armada ahora mismo está en una situación, como decimos en España, entre Pinto y Valdemoro, porque no llega a ser una Armada de verdad, pero sí es cierto que respecto a las demás armadas estamos un poquito por encima. Las demás armadas que no cuentan con ala fija embarcable. Es una situación un poco rara, ciertamente. Con el Ejército del Aire pasa lo mismo. El Ejército del Aire no se sabe a qué juega. El Ejército del Aire nunca ha tenido aviones de alerta temprana, que son fundamentales. El Ejército del Aire nunca ha tenido una visión global de defensa de España. Y el Ejército del Aire lo único que ha hecho ha sido cerrar bases aéreas y perder alas de caza y ataque. Y nunca ha dicho hasta aquí hemos llegado. Y ahora va a suceder lo mismo, porque el programa Halcón
Simplemente es la pérdida de otros 21 aviones de combate. Ya está, eso es el programa Halcón. Halcón 1, Halcón 2 y Halcón 3. Ya os expliqué las cifras. Y dan lo que dan de sí. Y vamos a ver otra reducción de otros 21 aviones de combate. Tener presente que, por ejemplo, con el Sabre, España operó más de 200 Sabres. Hoy en día no tenemos ni 150 aviones de combate entre todos los que hay. Con el Sabre teníamos más de 200. El ejército de tierra pues tiene más o menos la misma línea. Lo hemos quedado muy reducido, hemos perdido muchísima potencia de fuego, hemos perdido muchísimas capacidades operativas y no solamente eso, sino que no hemos ganado prácticamente nada. Lo único que ha ganado en los últimos 20 años el ejército de tierra ha sido el Tigre. Es lo único que hemos ganado, algo que no teníamos y que sí tenemos, helicópteros de ataque. En el resto no hemos ganado nada. En la Armada no hemos ganado nada, de hecho hemos perdido muchísimo. Y en el Ejército del Aire no hemos ganado nada, hemos perdido también muchísimo. Básicamente, la acción militar de las Fuerzas Armadas Españolas consiste fundamentalmente en sustituir siempre por menos unidades y otras cosas directamente perderlas y ya está. Esta es la realidad. En este aspecto, antes de hablar de adquirir un portaaviones, adquirir esto, adquirir lo otro, lo que tenemos que tener presente es que necesitamos adquirir una doctrina militar. Y mucho me temo, señores, que para adquirir la doctrina militar, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos del medio a los oficiales generales. Y poner ahí, aunque sea a capitanes con 28 años y comandantes con 33 años, a dirigir las Fuerzas Armadas. Gente que tenga una doctrina fresca, unas ideas nuevas y gente que no vengan con conceptos preestablecidos. Y por supuesto, gente como el general Petraeus, que le importa un pimiento si tiene por delante suya al presidente de los Estados Unidos de América, porque a él le interesa mucho más el uniforme que las chorradas de un político. Y en este caso, como le pasó al general Petraeus, de un político indonesio. Mitad indonesio, mitad keniata, pero no americano. En este aspecto hay una realidad innegable y es que nadie sabe muy bien a dónde vamos. Si habéis pensado cuál va a ser nuestro ejército en el 2035, pues lo cierto es que los inútiles que dirigen el Ejército del Aire, todos esos generales que estarían muchísimo mejor, en fin, no voy a decir nada, pero ya sabéis lo que pienso. Todos esos generales ni siquiera saben cómo van a sustituir a nuestros aviones de combate, no saben qué quieren, no saben qué van a hacer. Son unos inútiles y unos fracasados. Como sabéis, hace un poco más de un mes, el teniente coronel Estrada sufrió un supuesto accidente de aviación y perdió la vida. La pena es que el teniente coronel Estrada está en una caja de pino y Braco está mandando el Ejército del Aire. Ese es el problema. Que tenemos un impresentable dirigiendo el Ejército del Aire que no tiene la más mínima intención de adquirir AWACS ni adquirir aviones de inteligencia y que no sabe qué va a hacer con un avión vetusto que ya lleva 20 años retirado, como es el caso del F-18. Esta es la realidad, señores. Tenemos unos almirantes que han renunciado de facto a tener portaaviones y que si volvemos a tener portaaviones será porque se ponga las narices, por no referirme a otra parte de la anatomía masculina, a un político de recuperarlo, como se le puso las narices a otro político, como fue Aznar, de tener dos plataformas de superficie corrida, el Príncipe de Asturias y el Juan Carlos I. Esta es la realidad, señores. Esta es la realidad, y del Ejército de Tierra pues ya ni hablamos, porque lo máximo que pueden dar de sí los oficiales del Ejército de Tierra es a tierra en pie, y aceptar chorradas de algunos políticos como la reestructuración del innombrable e impresentable de Morenés, al cual Dios confunda. Esta es la realidad y ninguna otra. Y antes de ponernos a hablar de aviones, de submarinos y de todas estas cosas, tenemos que hablar de cómo y para qué. Y de eso no habla absolutamente nadie. La prueba de ello será que este vídeo tampoco va a ver nadie, porque si no hablamos de armas y si hablamos de cosas teóricas, pues no interesa, lo cual es normal, pero hay que hacerlo y yo los hago encantado. Un último apunte. Cuando tú tienes un ejército, sabes para qué tienes que tener un ejército y sabes para qué quieres un ejército. Igual que cuando construyes una carretera entre dos municipios, sabes por qué estás construyendo una carretera entre dos municipios. España no sabe para qué tiene un ejército, no sabe qué hacer con su ejército, no sabe usar su ejército. Este puede ser un problema de los políticos, sí, probablemente sea un problema de los políticos, pero también es un problema de los militares, es un problema nuestro.
Yo muchas veces he pensado si por la mañana, cuando se da la orden ejecutiva descanso firmes AR, nadie se pone firme. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a arrestar? No pueden arrestarnos a todos. No pueden arrestar a un simple batallón. ¿Qué significa arrestar un simple batallón? Que vas a tener que darle de desayunar, de comer y de cenar. No duramos arrestado ni 3 días. Es una simple cuestión presupuestaria. Imagínate que este lunes, cuando se forma por la mañana, se pasa lista, a la voz ejecutiva de AR para el izado de la bandera, nadie se pone firme. ¿Qué van a hacer los oficiales? ¿Nos van a arrestar? Que nos arresten. Desayuno, comida y cena gratis. No tienen presupuesto para mantenernos 3 días arrestados. Aparte que tampoco tienen ningún sitio donde ponernos a dormir, porque al final las camas que hay en los cuarteles son las camas que hay. Esta es la realidad. No pueden arrestar al ejército porque no tienen logística para poder arrestarnos a todos. ¿Qué van a hacer? Señores, la sartén la tenemos nosotros, la tropa, cogida por el mango. Y los mandos, a día de hoy, como han sido tan cobardes y tan serviles, no tienen ninguna legitimidad moral para dar ningún tipo de orden. Y los militares teníamos que dejar de ser tan sumisos, porque al final para lo que cobramos lo vamos a ganar lo mismo vendiendo hamburguesas en el McDonald's. Teníamos que dejar de ser tan cobardes y tan sumisos y pegar un puñetazo en la mesa. Pegar un puñetazo en la mesa y empezar a defender lo que es nuestro, porque basta ya de sumisión. Basta ya de cobardía, basta ya de rendición ante lo que está por encima. Traidores, como fue Rajoy, o criminales etarras, como es el dictador corrupto que tenemos ahora. ¿Qué ibais a hacer, oficialitos? ¿Nos vais a arrestar? No tenéis para darnos de comer durante 3 días siquiera. No podéis arrestarnos a todos. Oficiales, no sois nada. Hace 500 años, el gran duque de Alba se subió a un caballo con 84 años y conquistó Portugal. Cualquier soldado hubiese dado la vida por el gran duque de Alba. El duque de Alba miraba a un soldado y el soldado se derretía. Vosotros no sois nadie, dais pena, no sentimos ningún respeto por vosotros, solo sois cobardes que jugáis con nuestras vidas, fracasados que traicionáis a la patria e inútiles incompetentes que jamás vais a poder presumir de nada. Sois uniformes huecos sin honor, sin honra, sin decencia y sin patriotismo. Sois una especie de mezcla entre la caca de un perro y esa cosa blanca que se te forma en la comisura de los labios cuando tienes mucha sed. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.